Muy buenas. Pues hoy vamos a hacer un motovlog con una moto muy especial, mi primera moto. Dado el vídeo de la restauración que estamos haciendo, no me he podido resistir a coger mi primera motito y a darle un paseo. Lleva parada más de 2 años. Bueno, vamos a ver si todavía funciona. 48.200 kilómetros. ¡Qué maravilla! Vamos a ver si todavía anda esto. Pues veréis, yo con esta motito he hecho durante mi infancia, los que veáis el vídeo, que me conocéis lo sabéis, miles de kilómetros. A mí me encanta la Sierra de Huelva, es un lugar del mundo único. Las carreteras de allí son increíbles. Entonces imaginaos yo, Tochinorri, luego voy a subir aquí arriba una foto de cómo yo era cuando la moto se compró. Tendría la moto 1 año, si acaso. Imaginaos yo, Tochinorri, con mi Yamahita TZR 50, que para mí entonces era... pues era como tener una CBR 600. Vamos a ver si adelanta. Vamos a ver si adelanta. ...50 centímetros cúbicos, señores, de los de antes. 50 centímetros cúbicos de los de antes. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces, claro, yo desde Sevilla, pues me encantaba ir a la Sierra de Huelva. Un par de buenos amigos míos, buenos amigos míos y yo, ellos tenían la Aprilia RS 50 y yo tenía la TZR. Es verdad que en aquella edad me encantaba la RS 50 porque era una moto más ligera, era una moto muy bonita, muy deportiva. Digamos que el modelo de TZR se había quedado un poco, digamos, soleto, ¿no?, con respecto de la Aprilia RS. Pero vamos a darle un poquito. Vámonos. Qué maravilla. Como os contaba, el viaje aquel que hicimos una vez, mi amigo Manuel, mi amigo Agustín y yo, fue increíble. Hicimos con estos cacharritos, con esto, ellos con su... venga, muy bien, sal, gracias, venga, no respeten nada, tú da igual. Viene una moto, bueno, si se choca, ¿verdad?, se alta chapa, vale. Pues... el viaje aquel que hicimos, mi amigo Agustín, mi amigo Manuel y yo, fue desde Sevilla a la Sierra de Huelva. Allí, en Galaroza, un pueblo espectacular, de hecho es el mío. En Galaroza hay un parque. Allí en Galaroza los parques se le llaman paseos. Hay un paseo abajo en la travesía que se llama el Paseo de Venecia. No éramos ni mayores de edad todavía, ¿eh? Y ya acabamos de salir de casa y ya llevábamos más de 100 kilómetros para llegar hasta Galaroza.
Una vez en Galaroza decimos, bueno, esto nos ha sabido a poco. Desde Sevilla a la sierra esto cuesta arriba, 80, 90, 80, 90. Desde Sevilla hasta Galaroza todo cuesta arriba. Y una vez arriba, bueno, ¿y qué hacemos? Dijimos, vámonos a la playa. La sierra de Huelva de la playa está súper lejos. No pensé que porque todo Huelva es la misma provincia está cerca. No, estaba súper lejos. Pero dijimos, vámonos. Mi amigo Agustín iba en calzona, no se me olvidará la vida, en una calzona blanca. Empezamos desde Galaroza, subimos a Jabugo y allí empezamos a bajar por la Nacional 435 desde Jabugo hasta Huelva capital. En Huelva capital no nos conformamos con ir a Huelva capital, no. Fuimos a la playa de Ayamonte, provincia con Portugal, o sea, frontera, perdón, con Portugal. La playa más lejana que se puede ir ya más para allá a Portugal. Estuvimos allí en la playita, echamos un rato. La verdad es que no tuvimos ni mucho tiempo porque lo que queríamos era montar en moto. Y desde allí directo a Sevilla, 400 kilómetros en un día, con esta moto que tengo entre mis piernas, mi moto. Esta es mi moto, pese a que tenga muchas motos, esta es mi moto, es mi primera moto. La moto que tengo entre mis piernas y las dos Aprilia RS de mis amigos de las 50 que ya no están, ¿no? Esas motos ya solo se conservan en fotos. Por cierto, no sé si lo he dicho, llevo el cambio invertido. Qué maravilla, tío. Vamos a dejarle espacio a los coches que si no me van a cortar el ritmito. Pues esto es, señores, esto es un cacharro que tenía un niño de 14 años, ¿qué os parece? Hoy día llevan patinetes eléctricos. ¡Bah! Con un patinete eléctrico no se puede sentir esto. Con 14 años sentí el viento, las curvitas, tu cuenta revoluciones, tus luces, tu cuenta velocidad, tu kilómetro parcial. Vamos a hacer ahora aquí, mira, otro semáforo en rojo, qué suerte. Pues nada, otro. Vamos a hacer ahora otro 0,50. Allí termina ya la travesía, allí delante, no sé si la veis. Vamos a hacer otro 0,50. A 50 por hora, ¿eh? 3, 2, 1, preparado. Este tiene algo raro. Ya, 50. Ahí pone 70, ya podemos correr hasta 70, ¡vamos! Vamos a por este coche. A por él. ¡Wow! Mirad las revoluciones, ¿eh? Mirad cómo sube. ¿Cómo anda? Esta es la magia de un dos tiempos. Esta es, con un pistón así.
estar quieto. Me voy a estar quietecito. ¿Habéis visto? Por encima de 100 por hora. Increíble, tío. Increíble. ¿Y qué más contaros? Pues bueno, pues que estamos haciendo la restauración de la TZR50 japonesa, que creo que van a quedar una serie de episodios muy chulis. Ayer ya la desmontamos entera. Hoy, esta tarde, quiero ponerme a lijar con ella, a lijarle los carenados. Seguramente tenga que comprar piezas, o sea, lija. Y nada, pues darle una lijita a todos los carenados, quitarle los vinilos, prepararla para la imprimación. Mirad, 9000 vueltas, le queda gap, subiendo perfecta detrás de los coches, perfecta. Es una pequeña gran moto, ya os lo dije en el vídeo anterior. Es una moto grande. Es una moto grande de 50 centímetros cúbicos, pero es igual. De hecho, las piñas de luces, las tapas estas, por ejemplo, la cerradura, un montón de piezas son iguales en todas las Yamahas de la época. De hecho, por ejemplo, yo que tengo una V 1200, estas piñas, la leva de embrague creo que no por el acople, pero muchísimas cosas como las piñas de luces son iguales, idénticas, intercambiables. Son de hierro, nada de plastiquete feo ni nada de eso. Hierro. Para toda la vida.com. Una cosa que decía mucho mi padre, él contaba, dice: Javi, una moto nueva la tiene cualquiera que se la pueda comprar, se compra su moto nueva y ya la tiene. Pero mantener una moto antigua y que ha pasado la vida contigo, eso no lo tiene cualquiera. Y qué gran verdad, porque la TZR80 que yo tengo en casa también, que habéis visto ya en el vídeo de ayer, la azul y blanca, esa la compré hecha polvo, hecha una breva, y la restauré y la puse con los colores que me dio la gana a mí, respetando, como dije en el vídeo anterior, pues los patrones de Yamaha, respetando las líneas de los carenados, donde están las nervaduras, los cortes. Pero esta tiene la pintura original. Vamos a calcular los años que tiene, que soy muy malo en matemáticas. 97, 2007, 10, 2017, 20, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. 26 años. 26 años. Y le das al botón y te dice: venga, manteca, que me tenías olvidado. ¿Dónde vamos hoy? ...26 años... y tantos recuerdos, ¿verdad? 26 años y tantos recuerdos. Me encanta esta motito. Tened presente una cosa que a mí también me enseñaron de pequeño. Hay días que uno no está bien, hay días que uno está tristón o incluso le duele algo. Y dice: coño, pues me duele la espalda, me duele la cabeza. Mira cómo va Michael Knight, mira cómo va el adelantamiento a 20 centímetros que me ha hecho. Y lo que no sabe es que si yo quiero, con la 50 me lo llevo. Si tienes la opción, digo, bueno, estás en cama con 40 de fiebre, si lo que estás malucón o estás tristón incluso, si tienes la opción de coger tu moto y darte un paseo, dándote un paseo se te quita todo, te da la vida. Esa es la frase. Mi padre me lo decía mucho. Dice: Javi, es que me monto en la moto y me da la vida. Y es que tiene razón.
Porque yo esta mañana estaba un poco... Bueno. ¡Qué máquina, tío! Cuidado. Cuidado, que son 9 caballos de fuego, chaval. Pero ¿por qué va tan bien esto? ¿Por qué va tan bien? ¿Tú? ¿Por qué vas tan bien? Coño, que ahora me dan ganas de arreglarte los retenes e irme contigo a Finlandia. Que no, y de hecho, tienes que averiarte ya y quedarte en el salón. Pero es que no, que me monto en ti y vuelvo a tener 15 años, macho. Que me da hasta coraje. Me da hasta coraje coger mi moto de la infancia y decir, pero si es que no he crecido todavía. Qué alegría. Los neumáticos son del 2010, que lo he visto esta mañana cuando le echaba aire. Así que maníjate tú como están ya. ¿Sabéis lo que voy a hacer ahora, no? Me voy a echar una cervecita mirando la moto. ¿Qué os parece? Eso es lo que hago. A ver si tengo la suerte de aparcar aquí. Sí, señor. Una moto más. Bueno. Pues aquí. Pues con esto vamos a dar por concluido el paseíto de hoy. Espero que os haya gustado el motoblog y mis sensaciones sobre la moto que me enseñó a montar moto. Nos vemos en el siguiente.